presentamos con ustedes Rafael Ernesto Arias. Él es ingeniero, químico, pero que tiene una experiencia vastísima en lo que es el trabajo de medio ambiente, sobre todo en el sector privado. Me extraña que un hombre tan preparado, con un currículum tan amplio, tan rico, no esté trabajando ni haya trabajado nunca en el gobierno, me dice él que no. Pero eso también tiene su justificación y su explicación en esa parte. Hoy vamos a hablar con él sobre medio ambiente, de algunos temas que la gente tiene que ver para que tome las medidas adecuadas o reclame para que tenga un mejor medio ambiente. Así que, Rafael, buenos días. Gracias por venir. ¿Cómo estás? Gracias por tenerme aquí. En un momento bien interesante. Te va a sustituir dos cuartos bates. Porque no 2 cuartos bates, 2 bateadores designados, cuarto bate, el líder de bateo, líder de OPE. Son buenos, son muy buenos. Son 2 viceministros y bueno, me dieron la oportunidad y la honra de venir a estar por ello en un momento incómodo porque están algo aquejados de salud Sí. con el virus, pero aquí estamos. Pero a tus quizás fue órdenes. mejor. Bueno, Dios es que Rafael, sabe. Tú lo decías hace un momento, Dios. Dios es el que sabe. que sabe. Dios tiene el control. Exacto. Mire, usted es ingeniero químico, ha trabajado en distintos aspectos del medio ambiente. Exactamente. Yo soy ingeniero químico de la UAS, con maestría en control de calidad, maestría en INTEC de gestión de riesgos laborales, maestría en medio ambiente. No, usted tiene como 500 maestrías. Exacto, certificado en normas internacionales ISO 9000, Que me dice que nada más hay 4 aquí. 45000. No. Bueno, yo tengo una hija que se acaba de graduar de logística también. Ahí un poco más. Ah, Pero entonces he trabajado en 3 grandes empresas multinacionales y la última certificación fue de una norma ambiental del Banco Mundial, que es IFC, que está arrancando en República Dominicana porque tiene que ver mucho con el financiamiento a países en desarrollo de dinero fresco. De hecho, mi último trabajo fue con un financiamiento de los fondos de pensiones del gobierno de Francia. Y fue una experiencia maravillosa. el proyecto es que tiene que, para poder ese dinero llegar fresco a nuestro país, tiene que hacer una justificación del impacto ambiental con el que se trabajaría eso. Exactamente. Y además la gestión que se hace. Pero se toma muy en cuenta lo que es la función ambiental que hace, sobre todo de no emisiones. O sea, que sean impactos mínimos y bien manejados, bien gestionados. Bueno, ayer como Día del Medio Ambiente estuvimos hablando de la cantidad de gases que se emiten, gases de invernadero, que los países más desarrollados son los que están criminalmente invadiendo el planeta con eso. Mire, pero hay un tema también que a mí me interesa que usted trate, que me lo trajo ahí, y yo hice un comentario sobre eso, que es el asunto de la gerencia de los residuos sólidos en las ciudades, por las familias, por las ciudades, los gobiernos locales, etcétera, etcétera. Y usted tiene una gran experiencia, me estuvo contando. Sí. Es interesante. Ayer se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente. Y hubieron muchos memes, y hubieron muchas publicaciones en los periódicos, fantásticos incluso. Las autoridades publicaron jornadas de siembra en diferentes lugares del país, y eso es bueno. Sí. Pero la gente cuando le hablan de medio ambiente solamente piensa en árboles y en animalitos. Y el medio ambiente es algo mucho más. O sea, tiene un apellido o un antenombre que es medio, como los medios de comunicación, los medios sociales. Y los medios son los recursos para que algo se desarrolle. Entonces, para que se desarrolle el medio ambiente necesita recursos,
que van en 3 líneas. Una línea es el recurso físico, el medio físico compuesto por el aire, el suelo, el agua, el clima. Está el medio biológico, que tiene que ver con flora y fauna, y está el medio social, que tiene que ver con el ser humano. O sea, estamos hablando de 3 grandes grupos que tienen que ver con esto. Entonces, el medio ambiente impacta el medio social, que al final es que recibe las labores del medio ambiente, los beneficios, los recibe el ser humano. Y que deberá ser el objetivo. Exactamente, debe ser el objetivo del ser humano. Y de hecho, el ser humano es el que está complicándose la vida, acabando con los otros 2 medios. Entonces, exacto. ¿Por qué? Por educación y por necesidades. Porque el hombre tiene que moverse hacia donde están los recursos que él necesita para sobrevivir. Y a veces la miseria y la mala educación o la falta de educación sencillamente hace que se pierda ese norte. Entonces, una de las cosas interesantes es que pensamos solamente en los residuos cuando llegan las lluvias. Hemos tenido abril, mayo, junio, unos meses de bastante lluvia en el país, y comenzamos a ver los efectos del mal manejo de los residuos. Lanzando residuos en todos los lugares, tapando invernales, las autoridades desbordadas, porque es prácticamente imposible. La capacidad de las autoridades locales. Es imposible andar detrás de cada persona que tiene una cácara de guineo o una fundita de una menta, lanzarla a la calle. Es bastante Eso tiene difícil. una solución entonces de educación. Exactamente. Persuadir a esa persona de la mejor manera. Correctamente. Con la educación o con la represión. Y de hecho se está comenzando con los niños ya desde el maternal. Ya ellos son la punta de lanza. Y tú ves que esos pequeños bebés son los que dicen, no, basura en el zafacón, mira, lo ponen. Y vamos comenzando, pero eso se requeriría un par de generaciones para poder. Pero el Estado, como Estado, puede hacer una serie de políticas para poder trabajar en la gestión de residuos. Y es un cambio de paradigma. Siempre se ha dicho que los residuos son basura, y no es así. Sí. Desperdicio. Basura es algo, un desperdicio que ya no sirve, y no. En mi experiencia industrial, sé y he aprovechado que se dice residuos, porque lo que no sirve para un proceso, sirve para otro, y es la materia prima de otro proceso. Y ahí entramos a lo de reciclaje o reuso. Por ejemplo, tenemos el caso de Santiago. En Santiago ya todos los residuos van al famoso vertedero de Rafael, que se convirtió en una planta de aprovechamiento y valorización de esos residuos, y ahí viven cientos de personas, y hay cientos de empleos ahí. Eso se puede hacer. De hecho, en nuestras ciudades, la gran cantidad de residuos es aprovechable. Aprovechable de manera como energía, que hay muchas partes que son de origen biológico, y también como material de reuso y reciclado. Y esta debe ser una política estatal que junto con los alcaldías o ayuntamientos pueda generar beneficios y fuentes de empleo para una cantidad impresionante de personas. Y lo vemos que son emprendedores con los buzos de los botaderos que tenemos en el país. Viven ahí con unas condiciones de trabajo desastrosas. Infrahumana, pero el Estado puede ver eso, llevarlo a una política pública y realmente resolver y eliminar ya los botaderos. Hay unas políticas que han eliminar los vertederos. Botaderos como tal, porque tú tienes que llevar los residuos a un sitio y tratarlos. Y procesarlos ahí. Eso es por no hablar de que debemos seleccionar y separar en origen. O sea, desde tu casa tú debes poner la separación, papeles, los reciclables, los no reciclables, por separado. Pero ya eso podría ser una fase siguiente. Se puede lograr un plan educativo a largo plazo. Te doy un ejemplo que me tocó a mí dirigir en Puerto Plata.
sí, estábamos haciendo un trabajo, una gran multinacional que tenía su sede en Londres, y ellos vinieron a hacer un trabajo social y un trabajo económico. Hay un río que está antes de llegar a Puerto Plata, que se llama San Marcos, que ha crecido con muchas comunidades deprimidas económicamente. Y como es lógico, son callejones, no entran a recoger los residuos y ellos los lanzan a las cañadas que va al río San Marcos. Cuando llueve, el río San Marcos baja todos esos residuos a la bahía de Puerto Plata, ahora donde está Taino Bay. Era una cosa impresionante. Entonces esas basuras llegaban al sitio donde se tomaba el agua de enfriamiento de una planta generadora eléctrica, y esa planta tenía entre 15 y 20 salidas anuales por la cantidad de basura que tapaban la succión de su... Porque invadían la bahía, el agua. La bahía, y la planta entonces absorbía eso y se tapaba, exactamente. La entonces, solución era que no se vertiera esos desperdicios. Pero ¿qué pasa? A esa empresa, cada paro de eso le salía sobre los $100,000. Vaya. Cada paro. Entonces, ¿qué hicimos? Detectamos el problema con una ONG local, vimos todo eso y vimos que la gran cantidad de plástico, de residuos eran plásticos. Trabajamos con la comunidad y creamos alrededor de 5 empresas comunitarias dirigidas por la Junta de Vecinos para que ellos tomaran esos plásticos, los sacaran, lo colocaran en sitio, lo pesaran, y nosotros le conseguimos transporte, y las empresas que le compraban los plásticos, se hicieron 5 empresas. Cada empresa tenía de 10 a 15 empleados. Le compraban los plásticos y la basura a la comunidad. A la comunidad. Nosotros no lo comprábamos, sino contribuíamos a que ellos lo tenían y venían recicladores de Santiago y le pagaban. Era un dinero redondo. Incluso si nosotros le dábamos los envases en que ellos iban a colocar. Le creaban los recursos necesarios para que... Le dábamos la capacitación, incluso le dimos formación financiera para que pudieran gestionar sus negocios. De 20 paros anuales, redujimos a 0. ¿Cuánto le costó eso a la empresa? Nada, porque realmente fueron todos beneficios. ¿Y cuánto ganó la comunidad? La comunidad ¿Y cuánto ganó el ambiente de Puerto Plata con la canalización de esos desperdicios, de esa basura? Que como usted dice, no es basura. Es residuo. Es residuo. Es residuo. O sea, era la fuente de materia prima de otros procesos, como por ejemplo el reciclado de plástico o fabricación hasta de muebles. Sí, porque el plástico, y precisamente en Puerto Plata, por un lugar que se llama en Altamira, yo vi muchas casitas, varias casitas techadas con plástico. O sea, no techadas del techo superior, sino los setos, como le llaman. Las paredes, con plástico. Y eso era como decorado. De hecho, en la parte de Asia, la India y todo esto, se están haciendo briquetas o bloques que tienen un gran contenido de plástico compactado, y son incluso hasta aislantes, y se pueden poner en techos. Pero mire, Rafael, usted habló claro de por qué ese proyecto tuvo éxito, porque fue eficaz. La inteligencia de la empresa multinacional extranjera a la que usted le servía, de cómo resolver el problema, porque quería también continuar desarrollando su actividad en República Dominicana. Cómo ir, detectar ese problema y ver que era un problema de contaminación que se le hacía al mar mediante un río que cuando llovía. Y a educar a la gente, involucrarlo. Eso implica educar, que fue lo primero que usted dijo. Educar a la comunidad, ustedes pagaron el financiamiento. Pero eso hay que hacerlo en las ciudades, porque no solo en esa comunidad de río. Yo le estaba diciendo un proyecto que usted parece que lo conoce,
que la idea aquí era como salvar la ciudad de los vertederos, que los síndicos, en ese tiempo los alcaldes aquí no pudieron nunca eliminar la cantidad de residuos que la gente tiraba a las calles. Pero siempre estaba la inundación, porque esos residuos tapaban los invernales, los pozos filtrantes, se inundaban las calles, las casas, porque estaban tapados los invernales. Y entonces gran cantidad de esos desperdicios, como esa zona siempre está construida sobre muchas cañadas o al lado de muchas cañadas, esas cañadas van a los ríos, a los Ama, Isabela, entonces todos esos desperdicios van a esos ríos. Aquí yo no recuerdo si hubo alguna compañía como la suya que colapsó por la contaminación de esos ríos. Yo sí creo una vez que la cementera, que traía muchísimos barcos con jabón y importaba, la cementera estaba en el río Isabela y en la Máximo Gómez, camino a Villamella. Entonces dejaron de entrar los barcos, porque los barcos se atascaban con los desperdicios que tenía el río. El río fue secándose, el lecho fue creciendo, sedimentándose. Entonces ya llegó un momento donde los barcos no podían entrar. Entonces eso ocurrió y perdimos miles de empleos y contraímos muchas enfermedades por esa parte. Mira, por eso me gusta la importancia que usted le ha dado a la recogida de esos residuos para el reciclaje. Mira, déjame también ampliar un poco, que hablamos de educación. Hay lo que se llama dos métodos de enseñanza para niños o adolescentes, que es el que se usa normalmente en las escuelas, y está el método de enseñanza para los adultos. O sea, se llama andragogía. Entonces la andragogía es el que vamos a usar ya a una población mayor de 20 años. Entonces, ¿qué es el método andragógico más fácil para poder enseñar a la gente los beneficios de los residuos? Demostrarles que son beneficiosos económicamente. Que además de la limpieza, hay dinero, hay fuentes de ingreso, hay mejoría de vida. Entonces, cuando tú logras eso, automáticamente la gente va a hacer fila para decir, oye, ¿cómo lo hago? ¿Cómo emprendo? ¿Cómo logro conseguir beneficios a través de...? Y hay mucha gente que vive de eso, desde los botelleros que van, botellero, calle por calle, están las grandes empresas que reciclan combustibles, aceites, plásticos, cartones, botellas, etc. O sea, sí hay forma, pero tiene que ser algo combinado. ¿Por qué? Porque de hecho los ayuntamientos se han esforzado mucho en recolectar los residuos residenciales, pero ya no hay lugar donde tener vertederos en el Gran Santo Domingo. En las ciudades no. Ya el Distrito Nacional no tiene lugar donde tener un vertedero, porque ya no tiene Además, espacio. cuando es de cielo abierto, es un foco de contaminación. Exactamente. Entonces, ¿dónde queremos llevar los vertederos? Al norte del río Sama e Isabela, donde vienen los humedales, donde se infiltran esos residuos en las aguas y contaminan todas las aguas. El río y todo eso. Exacto. Y nos salvamos porque los vientos vienen desde el este, que no vienen hacia el sur. Pero las aguas subterráneas vienen hacia el sur y nos contaminan todo el suelo. Y ese es otro tema que queríamos Vamos conversar. a tratar parte de ese tema y también quiero ver cómo podemos convertir esos residuos en energías renovables, que de la que usted también tiene un expertise bastante amplio. Exacto. En esa parte. Vamos a una pausa. Estamos conversando con el ingeniero Rafael Ernesto Arias. Ya ustedes ven la experiencia que tiene. En este caso, los residuos sólidos, de cómo aprovecharlo. Es dinero lo que estamos botando a diario. Hasta con la botellita de agua que estamos botando dinero. Lo que nos sobra, ese desperdicio que nos sobra, eso es dinero. Y tenemos que aprovecharlo. Gracias, Rafael. Vamos a una pausa. Bien. Bien, regresamos. Estamos con el ingeniero Rafael Arias, que nos está hablando de un tema espeluznante. Usted me estaba hablando, Rafael, del asunto de la ciudad y de la acumulación de agua. ¿Cómo no está drenando esa agua y por qué?
Sí, es un tema que uno lo ve cada día, pero no se detiene a verlo. Mira, en este cuatrenio de las autoridades municipales han habido en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, tres grandes eventos, grandes de inundaciones. Recuerdo a nuestra alcaldesa en Los Ríos, en su primer año de gestión, eh, introducida en una cañada desbordada. Tremendo esa situación. Vimos también la situación de la avenida Máximo Gómez y 27 de febrero, un torrente de agua que parecía una presa desbordada. Y más recientemente hemos visto la 27 de febrero con Núñez de Cáceres, ese subterráneo, ese bajo nivel inundado, pero es un bajo nivel con más de 15 años construido, en el único sitio que hay un túnel de desagüe en la ciudad, que es la Núñez de Cáceres. Entonces tú te quedas y dices, oye, ¿y por qué? Se ha hablado mucho de invernales, de filtrantes, se ha hablado mucho de lo que es los residuos y la basura tapando invernales, pero es un tema que no se ha tratado. Y cuando comenzamos a hablar de que el medio ambiente también es el medio físico, estamos hablando del suelo. El suelo es un medio que soporta la vida de los árboles y que permite la infiltración de las aguas y que regula de una u otra forma el clima. Entonces, ¿qué pasa en las grandes ciudades? En las grandes ciudades hemos tenido la tendencia a verticalizar. Y vamos Naco, Piantini, y la misma zona Mirador Norte, y aquí mismo donde estamos, La Esperilla, que hay muchos edificios, pero ¿qué ha pasado? Para aprovechar y hacer más eficiente la inversión, los solares donde se construyen torres o edificios multipisos se construyen completamente. Se construyen el solar entero y se impermeabiliza. De la edificación. No, del solar de la propiedad. Con la edificación. Sí, con la edificación se impermeabiliza, incluso se hacen aceras alrededor de los edificios. Y vemos un caso como hace 500 años tenemos la ciudad primada de América con un sistema de drenaje primario. Se refiere a la ciudad colonial. Ciudad colonial. Y de buena primera, el mes pasado la vimos inundada. Entonces, todo el mundo dijo, colapsó, taparon los drenajes de Oando. No. La inundación comenzó desde la avenida Mella. ¿Por qué? Porque se han ido impermeabilizando toda la zona, que por la zona comercial de arriba, y en la zona colonial, los patios españoles tan famosos han sido impermeabilizados también. Toda esa agua sencillamente no filtra al subsuelo, sino que toma las vías públicas y aumenta los caudales que llegan hasta los puntos de captación. Pueden ser invernales o pueden ser drenajes con tuberías. Eso pasa aquí en la 27 de febrero. Sencillamente los caudales han aumentado hacia los puntos de captación y sencillamente no es posible manejarlos. Porque cuando cae, que debería tener los poros naturales del suelo para el agua filtrarse. Correcto. Ahora lo han rellenado de cemento, como usted dice, impermeabilizado, que no permite esa y recordemos fuga. que Santo Domingo es una terraza de 3 escalones de tierra caliza. El primero está en el Malecón, el segundo está en el Mirador y el tercero está en la 27 de febrero. Y eso se prolonga hasta toda la región este. Si tú tapas eso, sencillamente no va a haber agua que pueda percolar al mar y se va a ir de manera superficial hacia el sur. Y el agua busca por donde salir siempre. Exactamente. Entonces, nos quedamos, este es una situación... Eso es un problema de las autoridades. De políticas públicas. De hecho, la ley habla de que en las construcciones tiene que haber un porcentaje del terreno dedicado a áreas verdes. Eso no se está cumpliendo. No se está cumpliendo dentro de la ciudad, se está cumpliendo en urbanizaciones localizadas fuera de la ciudad. Y entonces eso lo que hace es que podría incluso
las aceras están siendo selladas, el pequeño medio metro que tiene entre el pequeño contén y espacio la que- acera para sembrar, para hacer rampas de acceso de vehículos. Es increíble, tú vas y ves cantidades de manzanas nuestras calles impermeabilizadas para hacer rampas de acceso de vehículos. que todo eso es ilegal. Exacto. Y de hecho, vamos a grandes ciudades, los dominicanos vamos mucho a Nueva York, y vamos a Nueva York y vemos que las construcciones que se hicieron en el Manhattan, Alto o Bajo Manhattan, sí eran así, no tenían áreas verdes. Pero ya no salimos del Alto y Bajo Manhattan y vemos que es obligatorio Sí. que las edificaciones tengan áreas Se verdes. identificó ese problema. Exacto, se identificó. Y eso, que esas zonas son más impermeables. El suelo es menos permeable que Santo Domingo. Pero sí se puede incluso, los edificios, se exige que tengan las áreas verdes contiguas. Un edificio al lado de otro tenga el área contigua, sus dos áreas verdes contiguas para aumentar el pulmón verde y el área de infiltración de la zona. Porque si no, no vamos a tener fondos para poder hacer las grandes obras de drenaje que requeriríamos con el aumento ¿Usted de sabe por caudal qué? Porque superficial. los desarrolladores solamente han pensado en un aspecto de la vida de la gente, que es la vivienda, pero no han pensado en la calidad de vida de la gente, que le provee ese espacio de medio ambiente sano para la gente que va a vivir ahí. Y como las autoridades también lo único que quieren es el dinero, cobrar, tampoco se fijan en esos detalles de la calidad de vida de la gente que va a vivir ahí, porque eso es lo que está pasando. Sí, de hecho, ahora mismo la alcaldía local del distrito ha comenzado a trabajar en puntos En parques, específicos, en los parques y cosas. pero que debe ser algo conjunto, debe ser Sí, una un política plan maestro que pueda manejarse. Rafael, ¿cuándo te puede volver? Porque yo quiero que te vuelva para que No, sigamos me hablando. invitamos Con los, que- con los, los consultos. sí, De verdad que no y debemos, podríamos trabajar y como No. quiera, estamos a sus órdenes, nos quedamos en el tintero apenas. vamos a decir muchas cosas que no se pudieron tratar por el tiempo. Bueno, pues Rafael Ernesto Arias ha estado con nosotros con esta brillante exposición de problemas cotidianos, pero que nosotros no nos damos cuenta, que son problemas de vida, problemas inclusive de sustento económico, como es el tratamiento de los residuos en las ciudades. Así que, De ver el medio ambiente como un asunto social, como es un asunto social. que es para recibir el favor del medio ambiente, lo tiene que En recibir el beneficio, ser humano. En beneficio. Ustedes y nosotros nos vamos a ver mañana con Sociedad y Seguridad Social. Le agradezco a Rafael y a René y a Máximo que nos hayan provisto este gran programa de hoy. Pero mañana nos veremos ya con otro tema también crucial para la vida, que es la seguridad social. Hasta entonces, si Dios quiere.